8:11 en este gobierno de la mañana Z101. Continuamos, es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días y bienvenido al gobierno de la mañana. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo, a nuestros compañeros de la Z101, al equipo técnico que siempre nos brinda ese soporte que nos permite estar con ustedes, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, doña Isabel Rodríguez, al pueblo dominicano que estuvo tan atento durante mi convalecencia, durante más de 15 días que resulté afectado por el coronavirus, cuarta vez, y espero que sea la última. Bueno, en el día de hoy se está conociendo uno de los casos más emblemáticos que se ha conocido y que se conocerá en la justicia dominicana. Es el denominado caso Antipulpo. Y muchos dirán, pero bueno, ya se conoció, ya tienen medidas de coerción, ¿qué es esto que se está conociendo al día de hoy? Para lo que se convocó en el día de hoy, 7 de febrero, fue para la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar? Bueno, es una audiencia que los especialistas suelen llamar que es el juicio de la prueba. Es una audiencia en la cual se examina sobre todo la suficiencia y la legalidad de la prueba que se está presentando. Esto es, si la prueba que el Ministerio Público durante todo el tiempo de la investigación ha recopilado es suficiente para probar los hechos que se están imputando y si la forma en que se compiló esta prueba es legal. De manera que el debate esencialmente se centra en un debate técnico, no sobre la culpabilidad. Entonces, ¿qué fue lo que se conoció anteriormente y por lo que muchos de ellos están guardando prisión preventiva o medidas limitativas de su libertad? Bueno, pues lo que se conoció fue una medida de coerción y esas medidas de coerción se conocen en el marco de la fase preparatoria, que es la fase de investigación. Esa primera fase ya se superó, se culminó y al concluir, bueno, pues entonces lo que corresponde es presentar acusación, que fue lo que hizo el Ministerio Público. Presentó acusación y una vez se presenta acusación, el juez que conoce el mérito de esa acusación y de las pruebas que se presenta es el juez de la instrucción. El juez que resultó apoderado de este proceso fue el 7º juzgado de la instrucción, el juez David Timoteo Peguero, que es a quien le va a tocar conocer este proceso que tanto por el número de imputados, el número de pruebas que maneja, es un caso que tiene una amplia complejidad. Miren que el expediente de Odebrecht era un expediente copioso, un expediente grande, pero este supera en el número de imputados y en el número de pruebas que se presentan. Hay 27 imputados en este proceso. Y hay 21 compañías que fueron las que se utilizaron en el entramado que se articuló para defraudar al Estado Dominicano. En el marco de esa audiencia se han presentado como pruebas 169 testigos y 1.946 pruebas documentales. Escuchen esto, 1.946 pruebas documentales. Prácticamente casi la mitad de este espacio de la cabina de la Z101 debe ser el espacio que ocupa. Lo que el Ministerio Público entiende como una prueba. Precisamente en esta audiencia, qué buena el comentario, Rosendo, eso es precisamente parte del debate ahora. Si esa prueba, todas esas pruebas documentales, esas pruebas testimoniales que se presentan en el día de hoy. En el caso de Odebrecht se presentaron miles de pruebas, sin embargo solamente 2 personas salieron sentenciadas. Se sentenció a uno por sobornador, pero sucede que no apareció ningún sobornado. Bien. O sea, son casos extraños. Bien. Entonces, en este caso, precisamente en esta audiencia, de lo que se trata es eso, saber si esa prueba es legal, tal como decía Rosendo, si cumple las condiciones de legalidad, la forma en que la ley... Y acotar algo de lo que decía Rosendo, precisamente una de las grandes críticas de ese caso que él mencionó es cómo se hizo la instrucción de la acusación. Claro. Las críticas, bueno, no las vamos a repetir aquí porque yo fui uno de los que una de las críticas fue de la actual Procuradora General de la República, que en un voto disidente dijo que ese expediente no daba para condenar a nadie. Sí. Entonces, volviendo a este expediente y señalando aquí la complejidad que tiene, reiteramos, están siendo presentados 169 testigos. Pruebas documentales son 1.946. Periciales, esto es de expertos calificados que han hecho estudios especiales para establecer determinadas cuestiones que no es de fácil comprensión para una persona que no es especialista. Bueno, pues hay 81 pruebas periciales
y hay 115 pruebas materiales. Hay también en este proceso una parte que tiene que ver con la recuperación patrimonial. Hay 60 inmuebles incautados y que eventualmente pudieran ser decomisados. 67 vehículos, 553 millones con una colita de bienes, muebles e inmuebles inmovilizados y más de 1.495.682 dólares entregados o inmovilizados. Este proceso, esta audiencia preliminar, reiteramos, augura una complejidad importante. Va y veremos en los próximos días debates, incidentes que son propios y naturales de este proceso. Pero es bueno reforzar en el concepto de la gente que si bien hay muchas personas aquí que están siendo señaladas, muchas compañías, 27 personas están siendo señaladas como imputados, hay 21 compañías que según la acusación sirvieron para poder distraer bienes del Estado o para simular el patrimonio ilícito que se extrajo conforme a la acusación. Hay que decir, señores, y eso es algo que siempre lo digo en mis comentarios, todavía sobre estas personas hay una presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia ni siquiera ahora en la audiencia preliminar se rompe. Aunque hay muchos elementos, estos elementos son bastante contundentes, convincentes, no menos cierto es que falta aún el juicio de fondo. Después que se dé auto de apertura a juicio, si se entiende que la prueba es suficiente, que hay mérito y que es posible ir a un juicio de fondo, bueno, pues entonces se daría un auto de apertura a juicio. Y ya es en el juicio de fondo donde se establecerá si estas personas son culpables o inocentes y esa presunción de inocencia se rompe. Ahora bien, mientras tanto, quisiéramos explicar, en lo que si el tiempo nos da, una parte del contenido de esta acusación, de qué es que se le acusa a estas personas que están siendo involucradas. Primero, se le da el nombre de pulpo porque el pulpo es un animal que tiene varios tentáculos, una gran cabeza y varios tentáculos. Hay una persona que se le atribuye que tenía el control de estas operaciones, que eran operaciones que extendían sus tentáculos en las diferentes entidades del Estado y que tenían una mafia instalada para lastrar recursos públicos. Reiteramos, esto es lo que dice la acusación. Todas estas personas que están siendo imputadas aquí, sobre ellos se benefician de la presunción de inocencia. Estamos relatando lo que señala el Ministerio Público dentro del marco de su acusación. Como brazo operativo de esta trama, que así la describe el Ministerio Público, mafiosa, destinada a lastrar fondos públicos, la encabeza el señor Alexis Medina, que por su condición especial de haber sido hermano del presidente de la República, no podía contratar con el Estado. Para saltarse este impedimento legal, bueno, pues constituyó toda una trama de empresas. Fíjense, 21 compañías, muchas de ellas estaban constituidas para suplir directamente a diferentes entidades del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, el mismo caso del FOMPER, la Policía Nacional. Bueno, pues estas empresas se estructuraron con el fin de proveer bienes y servicios a esas entidades del Estado. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo creo que quizá no nos dé el tiempo, no sé si nos dé el chance, José Luis, para volver y poder concluir el comentario. Vamos rápidamente a señalar quizá algunos de las maniobras que se utilizaban para sustraer fondos públicos. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el caso de salud pública. En el caso de salud pública, había un plan del Estado para remozar hospitales y proveerle los instrumentos necesarios para su buen funcionamiento. Bueno, pues en el levantamiento que se hizo de estos hospitales que supuestamente se habían reparado, se habían construido, un % elevadísimo de ellos se simuló haber entregado materiales médicos, aparatos médicos destinados a la salud de los más pobres, y resulta que no se entregaron. El Estado pagó sumas millonarias por esos aparatos y nunca se entregaron. Es decir, literalmente se robó esa trama mafiosa, según describe el Ministerio Público, esos recursos, simulando una entrega que nunca ocurrió. En el tema de la Policía Nacional, óigame, señores, establecieron unos requerimientos de compra de combustible.
un combustible que en un porciento muy elevado nunca se entregó. Fíjense, el método era similar. Se hacían requerimientos que no estaban planificados de combustible y resulta que se simulaba que se hacían las entregas, pero cuando se hizo el levantamiento resulta que simple y sencillamente ese combustible nunca se entregó. Pues esta modalidad no tiene otra manera de llamarle sino una estafa, un fraude en contra de los más pobres. Vamos a irnos para continuar en la siguiente. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. 8:26 en este gobierno de la mañana. Continuamos con la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Bien, ya para concluir, quisiera reseñar algunos casos específicos de este caso Antipulpo. Uno de ellos es el caso del AC30, que esto es con relación al Ministerio de Obras Públicas. Esta es una sustancia que se usa en el asfaltado de las calles. Bueno, pues aquí hubo vamos a decir, una modalidad bastante grotesca mediante la cual se sustrajeron fondos públicos. Se falsearon conduces, se alteraron firmas, se alegó que se importó una cantidad de AC30 que no era la correcta. Le pongo un ejemplo. Dentro de las certificaciones que provee el Ministerio Público, se establece que proveyó supuestamente a obras públicas mediante la empresa General Supply Corporation la cantidad de 9.469.808 galones del llamado cemento asfáltico caliente. Eso es en el periodo 2016-2020. Sin embargo, se lograron certificaciones mediante las cuales se ha establecido que esta empresa no se proveyó de ninguna otra empresa local esos galones de cemento asfáltico, pero resulta que cuando se ve la cantidad que importó a la República Dominicana en cantidad de galones, solamente importó 6.585.185 galones de AC30. Y la pregunta que se formula el Ministerio Público sin que se pudiera responder durante la investigación, ese diferencial, ¿dónde lo adquirió y cómo lo adquirió? Si se alegó que se entregó al Estado una cantidad superior con una diferencia de más de 2 millones de galones. Es decir, que lo que se ha establecido es que se señaló que se entregó una cantidad superior a la que realmente se entregó, que excede más, casi 3 millones de galones. El resto, esos 3 millones de galones, simple y sencillamente se simuló que se entregó para extraer recursos públicos. Y dentro de esos métodos había muchos. Se simulaban entregas. Por ejemplo, hay dos conduces, que es el 797 y el 798. Esto es de fecha 6 de marzo del año 2018, donde se establece que se hicieron dos entregas, una de 5.500 galones y otra de 2.500 galones. Pues resulta que el tiempo que me dio entre una y otra carga fueron tan solo 6 minutos. Una persona con experiencia en esta materia de transporte sabe que esa cantidad de galones no se puede suplir, no se puede cargar en tan solo 6 minutos. Y sobre todo, no siendo la misma persona que lo carga con destino distinto. ¿Qué es esto? Que cometieron el error de atribuirle a un mismo transportista, esto fue al señor Manuel Rosario Alejo, y el mismo vehículo, el transporte de dos cargas, las cuales mediaron entre una y otra solamente 6 minutos. Una con destino a Atomayor y la otra con destino a Santiago. Es probable que se hicieran las dos cargas en tiempo separado, pero que el día de la facturación se facturaran las dos el mismo día con una detrás de la otra. Esa es la posibilidad. Sí, pero, no hay otra. Exactamente. Esto es imposible que en 6 minutos se proveyera a la misma persona para destino distinto. Esto era una de las tantas manipulaciones que se hacían. En un cohete se hace eso prácticamente. Eso fue que se entregaron la carga y luego se facturaron las dos el mismo día con un pequeño espacio de tiempo. Entonces, esto son de las incongruencias que es lo que yo creo. Que es imposible justificar y que al fin de cuentas afectaron de manera, vamos a decir, cardinal los fondos públicos. Y también decía el tema de los combustibles en la Policía Nacional. Señores, fue este expediente Antipulpo ha dado en cuanto a malas experiencias en la administración del Estado una muestra de el deterioro que estaban sufriendo las instituciones públicas. Tenemos como ciudadanos que dar seguimiento, porque estos fondos, una parte importante, estos fondos que fueron sustraídos del erario público,
una parte fueron destinados a campaña. Se ha establecido en el expediente que vía el movimiento Tornado se dieron cheques al partido en el momento del gobierno, al Partido de la Liberación Dominicana, se le dieron fondos específicos a muchos candidatos, pero una parte importante de estos recursos fueron a dar a los bolsillos de muchos de los que están ahí enlistados como imputados en este proceso. Hay que dar seguimiento, particularmente nadie se siente feliz, particularmente como sociedad, cuando una persona resulta imputada, resulta señalada en la justicia, no es motivo de felicidad para nadie. Cuando se daña a los más humildes, a los más pobres, robando los recursos públicos, no es motivo de felicidad absolutamente para nadie. Es también motivo de tristeza para los familiares. Quizás este mismo comentario a muchas personas que están escuchando esto y que los que están encartados ahí están vinculados, son familiares, hijos, madres. Resulta doloroso. Estos procesos son muy traumáticos. Y esas personas particularmente la entendemos y sentimos muchísimo que estén pasando por esta situación. Pero todo aquel que viole la ley, lamentablemente, debe ser procesado, lógico, con la objetividad que amerita. Y finalmente, si en un proceso objetivo, imparcial, como el que entendemos se ha de llevar en los tribunales de la República, resultan responsables, bueno, pues que sean condenados y los fondos que han sido sustraídos, tratar de reponer, de recuperar la mayor cantidad posible. Llévatelo, Cuno.